hermanos y amigos todos, en este camino, en el conocimiento de Jesús de Nazaret. Estamos en el 4 de septiembre, todavía con calor, y es martes. Martes, dicen en mi pueblo, ni te cases ni te embarques. Y estamos en la semana 22 del tiempo ordinario, del ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica. El vídeo para nuestro orden es el 278 y es Lucas en el capítulo 4 del 31 al 37, más corto que el otro, 2, dice así. Escuchemos, como siempre, con atención, puesto que es la palabra de Jesús. En aquel tiempo, Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrosos y asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos y admirados. ¿Qué tienen sus palabras? Dan órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra de Dios, chapó, que diría yo. Y dijo: si recordamos, tal como se había anunciado en el discurso proclamático de Nazaret, Jesús empieza su actividad, como siempre, enseñando y liberando de las fuerzas del mal. La gente se admira porque enseña con autoridad y porque tiene poder sobre los espíritus inmundos. La autoridad genuina tiene forma de liberación y es una con ella. No oprime, sino levanta. No es presuntuosa, sino humilde. No busca el aplauso, sino que reconoce el valor de los otros.
no genera ningún tipo de servidumbre, sino que libera y ayuda a vivir. Esa autoridad únicamente es posible en ausencia del que te supone ya que te voy a decir, el ego, el egoísmo personalizado. Lo cual explica que sea precisamente desocentrada y por ello mismo la vive quien ha hecho todo un proceso de liberación o de desidentificación del yo. Se ha quitado el ego. Y en su presencia encontramos espacio para ser nosotros mismos y aliento para caminar. De la otra forma es difícil caminar. También desde esta perspectiva, Jesús constituye un espejo en el que nos vemos a nosotros mismos cuando estamos conectados conscientemente con nuestra verdadera identidad. Silenciada la mente, brota también en nosotros lo que brotaba en él, aquella forma de hablar, con autoridad, que es expresión de vida y que ayuda a vivir. Por eso la palabra que nace del ego, del egoísmo, puede llegar a entretener, pero es incapaz de generar vida. Todas las energías del ego van dirigidas a su propio sostenimiento, a su yo, a su egoísmo. Da vida a aquella palabra que no nace del ego, sino de la misma vida. Por ello, es precisa, ajustada, bondadosa y sabia. No hay un yo, un ego, que se le apropie ni que la utilice en beneficio propio. Fluye por sí misma, más allá de quien habla y de quien escucha. Esta es la dimensión mayor. Por eso la pregunta hoy, hermano y amigo que me escuchas, es la siguiente. ¿Es la mía una palabra desapropiada que nace de la vida? Sí, es una palabra porque no se vale en el ego, sino que nace de la vida que es y somos cada uno de nosotros. Esa es la gran pregunta de hoy. Pero como siempre, vamos a pisar tierra. Se ha dicho y se comenta que en el Evangelio de Jesús se consuma y perfecciona la aspiración a humanizar la idea de Dios. Y algunos no están de acuerdo en ello. Pero sería un error pensar que esta humanización significa la eliminación de todo sentimiento luminoso. Es decir,
el sentimiento de experimentar ante Jesús un enigma, un misterio, un sentimiento fascinante que nos atrae y nos impresiona al mismo tiempo, esto, según parece, es lo que sentía la gente ante Jesús, ante lo que decía y hacía. Por eso la gente, al oír de Jesús, se quedaba asombrada, porque tenía contagio, porque Jesús era perfecto en la humanidad. Era también, precisamente, en esa humanidad, la revelación de Dios que se une a la humanidad perfecta y en ella se reconoce y se descubre al Dios que nadie ha visto nunca, ni puede ver, porque es trascendente y nosotros somos inmanentes. Pero prosigamos para mejor entender. La gente se quedaba asombrada porque hablaba con autoridad, dice el texto, y con la misma palabra y la misma autoridad expulsaba a los espíritus inmundos. Se ha dicho acertadamente que Jesús se parecía a otros exorcistas de su tiempo, pero era diferente. Porque la fuerza de Jesús estaba en sí mismo. No necesita de amuletos ni otras artes mágicas para actuar con autoridad. Basta su presencia y el poder de su palabra para imponerse a las fuerzas del mal. No por la fuerza, como hacemos nosotros. Por último, aquí y en esto, tocamos el fondo del problema que nos plantea el Evangelio de hoy. Jesús no hizo prodigios para demostrar su condición divina. Se negó siempre a eso. Y esto hay testimonios dichos por Marcos 8, en el capítulo 11-12, Lucas 11, del 29 al 30, y Mateo, del 12, capítulo 12, del 38 al 39. De aquí deducimos una divinidad que se da a conocer mediante obras divinas, no nos da a conocer nada nuevo, sino que se limita a reafirmar lo que ya conocíamos. Solo la divinidad puede hacer milagros. En ese caso, Jesús no habría sido el revelador de Dios, sino el repetidor de lo que ya se conocía como propio de Dios. Entonces, ¿qué demuestra Jesús? Lo que demuestra Jesús con sus palabras y sus obras prodigiosas es su condición humana, el valor divino del humano. Una humanidad tan profunda y tan perfecta que no soporta el sufrimiento del enfermo o la humillación del que es visto como un endemoniado. Ahí, en eso,
es donde se nos revela Dios como el Dios encarnado, es decir, el Dios humanizado. El magisterio de la Iglesia definió en el Concilio de Calcedonia, y ya lo hemos dicho antes, en el 451, que Jesucristo es perfecto en la divinidad. Jesús fue constituido Hijo de Dios a partir de la resurrección. Nos dice Pablo en Romanos 1:4. En todo caso, la Biblia expresa el mensaje y la revelación de Jesús no con el lenguaje de la metafísica propia del ser humano, sino en relatos de la historia propio del acontecer de aquel tiempo y de este. Pues bien, ahí tenemos, hermanos, la dimensión más grande que podemos conocer en Jesús, que es perfecto hombre y perfecto, por supuesto, Dios. La pregunta había sido esta al principio. ¿Es la mía una palabra desapropiada que nace de la vida o nace del egoísmo, del ego? Si nace del ego, pues apague y vámonos, porque no nos sirve para nada. El egoísmo no puede dar vida. Tenemos que quitar al ego, para que entonces podamos dar vida, que es lo que dio Jesús. Un saludo, un abrazo, hasta siempre. Adiós.